Bueno, bienvenidas, bienvenidas a la clase. Vamos a empezar con la misma. ¿Les parece que comencemos con algunas participaciones y ya ojalá y se vayan integrando sus demás compañeras? Bueno, tenemos dos lecturas. Dos lecturas que es de la sesión 9, si no mal recuerdo. Ajá, en la sesión 9, que es aprendizaje institucional constructivo y significativo, aprendizaje permanente versus formación permanente, me parece. Y tenemos dos lecturitas, ¿vale? Bien, no sé si su compañera Adi nos quiere comentar con respecto a la primera lectura para que empecemos ya con la clase. Adelante, Abby. Bueno, creo que tenemos algún inconveniente con la compañera. Otra cosa que les quería comentar es que he tenido mucho trabajo esta semana pasada y no he podido revisar sus trabajos que me han enviado, entonces espero desocuparme esta semana y los voy a revisar para enviarles algunas retroalimentaciones. Bien, bueno, Gise, no sé si quieras comentar algo de la lectura o empezamos de una buena vez ya con la misma. Coméntenme, por favor. Bueno, con respecto a lo de la primera lectura, Buenos días. con las clases anteriores, sabemos que el conocimiento es un constructo, ya que pues se basa en los conocimientos previos que ya tenemos y nueva información que se obtiene del medio en el que nos encontramos. Okay. Igual el aprendizaje significativo es algo parecido, más bien es un constructo, porque también se basa en que el alumno va a construir su propio conocimiento a partir de lo que ya sabe y de esta manera va construyendo él su conocimiento, tiene un poco más de control sobre lo que aprende y se vuelve un aprendizaje significativo. Ok. Nos dice que el aprendizaje permanente pues, se refiere a actualizar y reciclar los conocimientos que ya tenemos, como lo mencionábamos creo que en las clases pasadas, donde las instituciones aprenden constantemente para dar respuesta a las problemáticas que se presentan o las situaciones en las situaciones que se están viviendo. Entonces, un aprendizaje permanente requiere pues de la aplicación de estrategias de aprendizaje y acciones concretas de cooperación e intercambio de información para que pues tanto la institución como los alumnos, que es lo que nos interesa, pues aprendan de una manera significativa. Ok.
La otra lectura nos mencionaba algo sobre el liderazgo de las instituciones educativas, en la que nos dice que muchas veces los directivos o los líderes de las organizaciones educativas se enfocan más en otro tipo de trámites o cuestiones que y no prestan la suficiente atención a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje o que los alumnos puedan aprender en realidad. Como mencionábamos, creo que igual en las clases pasadas o en las materias pasadas, muchas veces se enfocan o son trámites más burocráticos en lugar pues sí, de enfocar su atención en que los alumnos aprendan. Nos dice que un líder pues tiene que dar dirección a la organización, dar una dirección a la organización, debe motivar a los miembros de esa organización a alcanzar las metas y de esta forma pues lo que nos dice es que el liderazgo de las instituciones, lo que corresponde a las direcciones, se encargan de proporcionar un ambiente pues eficaz o un ambiente relativamente bueno para que los alumnos puedan aprender, pero no se enfocan tanto en las cuestiones pedagógicas. Entonces eso es un problema porque pues no están prestando la atención que se merece pues el que el alumno aprenda. Entonces nos dice que la dirección o los administrativos deben enfocarse en ayudar de cierta manera al docente a que mejore sus prácticas educativas y que los alumnos aprendan. Entonces, un liderazgo un líder o el liderazgo de las instituciones debe promover las condiciones para una buena enseñanza y apoyar al docente para mejorar su enseñanza. De esta manera, pues los alumnos van a aprender y todo, bueno, digamos que la educación va a mejorar. Ok. Y creo que eso es todo. Ok. Muchas gracias, Gise. Sí, de hecho, bueno, la primera lectura específicamente, como lo comentas, habla del aprendizaje compartido en el sentido de construirlo, pero además no construirlo, sino que sea significativo, es decir, que nos quede realmente claro lo que estamos aprendiendo. Y en el otro aspecto, para no ahondar ahorita sobre los temas, en el otro aspecto del liderazgo, pues efectivamente el liderazgo se comprende como realizar las actividades que se tienen pendientes realizar, no importando la metodología que se tenga que hacer. En este sentido, como bien lo comentabas, esta parte burocrática de preocuparnos más por quedar bien con el patrón, ¿no? Es decir, con la SEP, con respecto a estos trámites, a estas planeaciones, a estos digamos videos, a todo lo que tenga que ver con la burocracia, pero que finalmente no se aplica con los alumnos, ¿no? Y tendríamos que no dejar de hacer lo uno, pero empezar a hacer lo otro. Para eso necesitamos forzosamente tener espacios que nos permitan como docentes no estar en la escuela por necesidad, sino estar en la escuela por ese amor a la misma. Es decir, cuando a ti se te empieza a presionar con tus planeaciones, con videos, con guías, con un montón de cosas que sabes que no se van a aplicar en la institución, tu profesión te empieza a hacer entonces una carga. Ahora el director o el líder, la directora de la institución,
pues bueno, a él o a ella también se le presiona desde los mandos más altos para que presione a sus profesores en entregar lo necesario, lo burocrático necesario para que bueno, se mantenga el empleo, no se corra, etcétera. Entonces hay una presión y no hay esa dirección genuina o ese liderazgo genuino que haga que los profesores o que los compañeros tengan esa intención de seguir trabajando, ¿no? Y viene por muchos, digamos, muchos aspectos, tal vez el aspecto económico, tal vez el aspecto de que tienes que trabajar en 2 o en 3 espacios para ir sobresaliendo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la dirección que interesaría entonces? Es aquella que motive a los y a las profesores y profesoras a hacer las actividades que son necesarias hacer para el cumplimiento efectivo de la educación. Y eso va en todos los niveles, ¿no? El supervisor va con el coordinador de la zona, quizás, y el coordinador de la zona va con el director, o el supervisor va con el director, etcétera. Depende de los escaños en donde esté cada nivel educativo. Y a su vez esa presión del supervisor se le es dada por la SEP, ¿no? Ya les levantaron un acta, ya les hicieron un llamado de atención. Él tiene que llamar la atención al director de la institución y el director a su vez llamar la atención a los profesores que están más abajo, pues digamos, en esta escala jerárquica. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? No solamente delegar la responsabilidad, sino construir una responsabilidad compartida con respecto a la motivación para que se ejerza realmente ese liderazgo. Bueno, ahorita entramos en contexto también en ese aspecto. Le vamos a dar la oportunidad de participar a la compañera Joana. Adelante, compañera, con respecto a los temas. Sí, adelante. Sí, no sé si te pudieras acercar un poquito más al micrófono de tu teléfono o al micrófono de tu cámara o al micrófono de tu computadora para que te escuchemos un poquito más claro. Ok, a ver, te escuchamos un poquito más. Bueno, ok, gracias, Joana. Me parece que no te alcanzamos a escuchar del todo.
Pareciera que tu internet se va y se viene, pero bueno, muchas gracias por intentar participar. Ya ahorita iremos resolviendo algunas dudas que quizás les hayan quedado, y si no, también lo que podrías hacer es participar por medio del chat, ¿sale? Muchas gracias, Joana. Ok. Bueno, le daremos la oportunidad a su compañera Bere, a ver si la podemos escuchar. Adelante, Bere. ¿No? Bueno, Itzel, ¿nos podrías comentar algo? Sí, profe. Hablamos del tema de en cuestión del aprendizaje institucional constructivo, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, pues más que nada aquí en la lectura pues nos da a conocer sobre la importancia, lo que es el conocimiento. Nos dice que pues en realidad el conocimiento pues no es una copia de la realidad, sino la construcción que va haciendo el ser humano pues a cada día. Nos habla sobre el aprendizaje significativo, en el cual pues nos dice que el alumno, conforme al conocimiento que ya tiene, pues lo va relacionando con los conceptos que va aprendiendo. Al igual que pues conforme él va aprendiendo, pues le va dando un sentido pues un poco más lógico a las cosas. Por eso se dice que cuando él construye nuevos conocimientos, pues los construye a partir de los que él ha adquirido pues anteriormente. Ujú. También nos dice que pues el aprendizaje significativo pues se da cuando ellos o bueno los alumnos pues relacionan de manera congruente y el sujeto pues decide aprenderlas. E incluso también dice que cuando el alumno pues el aprendizaje significativo se da cuando el alumno realmente pues quiere conocer algo, entonces es donde él se le deja pues realmente claro qué es lo que aprendió. Es por eso que es importante pues poner en práctica o apoyarnos con las estrategias de aprendizaje y más que nada pues para apoyarlos en esta cuestión. Ok, ok. Muchas gracias, Itzel. Bien. Bueno, entonces, pues ya ustedes entraron en la materia, es decir, comentaron cosas muy puntuales con respecto al aprendizaje, sobre todo a este aprendizaje constructivo, y me parece que pusieron énfasis en esto de lo significativo, ¿no? Em, bueno, como lo dice su compañera Itzel y su compañera Gise, como lo dicen ambas compañeras, o como lo comentaron específicamente ambas, es cierto que nosotros, y ya lo hemos mencionado varias veces en las clases anteriores, nosotros como seres humanos no somos seres que no conocen, sino somos seres que vamos conociendo y que traemos un conocimiento previo. Es decir, si nosotros decimos el niño que está en el vientre de la madre, ¿cómo va a conocer? Bueno, pero ya conoce que la que lo lleva es su madre, conoce su voz, conoce sus formas de ser, etcétera. Es decir, el niño no nace sin conocimiento alguno. No somos una tabla rasa que se tiene que lijar y después hacer algo para que ya tenga conocimiento, sino que nosotros ya desde el momento en el que nacemos, ya nacemos conociendo, ¿no? Y en ese proceso, al momento del alumbramiento, al momento de venir al mundo, venimos al mundo y aprendemos algo nuevo, ¿no? Aprendemos algo nuevo, es decir, nos toca el viento,
sentimos frío, etcétera. Estamos conociendo algo por medio de los sentidos, aunque quizás no sepamos qué significa eso que sentimos, ¿no? De hecho, nosotros como adultos, cuando empezamos a procrear a un niño o una niña, es decir, cuando ya está fuera y es nuestro primer niño que viene al mundo, o nuestro primer bebé que viene al mundo, no sabemos cómo actúan ellos, ¿no? Es decir, el niño llora y entonces vamos y lo queremos cambiar, pero el niño no está mojado, pero sigue llorando. O el niño no está sucio, pero sigue llorando. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos aprendiendo eventualmente qué es lo que le pasa a los niños y a las niñas. Es decir, venimos al mundo. Y en ese venir al mundo, como lo dice Hannah Arendt, encontramos un conocimiento. Nos topamos con la realidad. Es decir, llegamos a la realidad del mundo y en el mundo no aprendemos desde lo racional, sino aprendemos desde lo sensorial, es decir, desde el sentir, desde el palpar, desde el conocer al otro. A lo mejor el niño o la niña no sabe qué es el amor. Sin embargo, cuando te mira con amor, es decir, te quiere, aunque él o ella no sepa qué cosa es amar, no sepa qué cosa es el amor, ¿no? Cuando siente que lo cargas, cuando siente que lo abrazas, cuando le tocas su cabeza, el niño siente que lo quieres, ¿no? Aunque él no sepa qué cosa es querer. En ese sentido, el niño está enfrentándose a una realidad y está teniendo un aprendizaje significativo. ¿Por qué significativo? Bueno, porque finalmente el niño o la niña al nacer se topa, como ya lo decía, con la realidad, y ese toparse con la realidad es algo inusual, es decir, es algo de sorpresa. Cuando nosotros aprendemos algo por sorpresa, ese algo se nos queda significativo, ¿no es cierto? Es decir, que quizás nosotros ya pudimos haber intentado hacer algo o estuvimos aprendiendo algo, por ejemplo, a conducir. Ya aprendimos que hay que aplastar un pedal, que hay que aplastar otro pedal, que hay que mover la palanca, y de repente no hay nadie que mueva el coche y es necesario que se mueva el coche, y tú dices, bueno, pues voy a intentar moverlo, y lo intentas y te sorprendes, ¿no es cierto? Hay una sorpresa ahí en ese aprendizaje. En ese sentido, se nos ha quedado significativo porque te has sorprendido. De hecho, cuando te bajas del coche y ya lo lograste mover, todavía está esa sensación de, de sorpresa. A lo mejor te bajas y te tiemblan los pies, a lo mejor te sientes muy bien, etcétera. Hay una sensación de sorpresa en ese sentido. Eso tendría que ser un aprendizaje constructivo, es decir, yo lo construyo de acuerdo a qué, no de acuerdo a lo que yo sé, sino de acuerdo a lo que yo voy viviendo, en el sentido de ser un infant, como lo dice Luis Dush, ¿no? Y en el sentido de venir al mundo a la sorpresa, como lo dice Hannah Arendt, ¿no? Y aprender, construyo mi conocimiento. Pero ese conocimiento que no me lo explicó nadie, sino que me dieron las pautas, o que yo desde lo sensorial pude construir, pude juntar las piezas y hacer esa construcción, me queda significativo, porque nadie me lo enseñó, más bien yo lo comprendí. A mí me dio ese aprendizaje de acuerdo a la sorpresa, ¿no? En ese sentido se vuelve
conocimiento significativo. Ahora, ese conocimiento o ese aprendizaje no se debería de quedar ahí, sino que debería de ser un aprendizaje permanente. Pero ese aprendizaje permanente tendría que ser siempre significativo. En ese sentido, yo les he comentado muchas clases atrás que nosotros inevitablemente estamos propensos a aprender. Inevitablemente aprendemos. Por ejemplo, aprendemos qué es el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? El niño no sabe qué significa amor o que le damos ese simbolismo a ese sentimiento que tenemos nosotros al apreciar a otra persona. Pero lo aprendemos. Nosotras o nosotros aprendemos que sentimos bonito cuando conocemos a un muchachito que a lo mejor puede estar todo feo, pero que es muy lindo, que es muy detallista, etcétera, y le damos también ese significado de amor. Aprendemos, ¿no? Nos sorprendemos cuando sentimos algo con, con alguna acción que hizo la otra persona y nos queda significativo, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros en este aspecto de amor, y como lo dice Eric Fromm, de este amor que es un arte, es decir, que se tiene que trabajar, ¿no? Que se tiene que trabajar porque, digamos, el amor no es tan fácil de alcanzar o de dar, sino que se tiene que ir trabajando, por eso se llama arte. En ese sentido de amor, nosotros debemos de trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Con nuestros niños pequeños, con nuestros niños en la primaria, en la secundaria, con nuestros adolescentes, ¿no? En este sentido de educar desde el nacimiento, es decir, tienen 16, 17 años, pero tendríamos que educar desde el nacimiento, desde el enfrentarnos a la realidad o desde enfrentar a la realidad a nuestros estudiantes, como dice Hannah Arendt, desde la sorpresa, ¿no? En ese sentido, educar a nuestros muchachos, a nuestras señoritas, desde la sorpresa y desde esta parte de acoger al otro y a la otra, ¿no? Y desde comprender que el otro y la otra no viene de su de su casa o de su escuela anterior sin conocer nada. Ya vienen conociendo. Necesitamos entonces que utilizar esas bases de conocimiento para ir cimentando más conocimiento y que se conforme una construcción general de conocimiento. En ese sentido vamos aprendiendo todos y todas permanentemente. Hay un aprendizaje permanente. Ese aprendizaje permanente es el que vamos nosotros obteniendo a través de la vida con respecto a la formación permanente. La formación permanente es la que nosotros vamos adquiriendo de acuerdo a lo que nos interesa, ¿no? Es decir, me interesa saber de derecho, bueno, pues entonces me formo en derecho. ¿Qué quiere decir? Que yo voy buscando metodologías de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, eh, tal vez libros, videos, etcétera. Es más, ya sabiendo algo, quizás aprendería de manera más puntual si me dedico a o si voy y pido trabajo en un buffet jurídico, ¿no? Etcétera. En ese sentido. Por tanto, nosotros como individuos, como entes, eh, con esta mirada antropológica, eh, y estos, digamos, estos aspectos cognitivos que tiene el ser humano, tanto de comportamiento como de afectivos, no somos un mero producto
de la casualidad. Es decir, yo soy como soy gracias a un proceso de formación permanente y a un proceso de conocimiento permanente que ha pasado por cada uno de mis años hasta llegar a el ideal que soy hoy, ¿no? Ahora, al llegar a este ideal que ahora soy, no significa que ahí es mi último escaño de aprendizaje, porque, nuevamente, repito, los seres humanos estamos inevitablemente propensos al aprendizaje. Siempre vamos a aprender, sea que nos dé por sorpresa el aprendizaje o sea que yo busco esa sorpresa en el aprendizaje, es decir, me formo a cada instante. En ese sentido, no somos resultados solamente de la casualidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Somos resultado de una construcción que se va dando día a día con respecto a la interacción que tenemos de los factores tanto internos como externos. Es decir, todo el aprendizaje significativo que tenemos, por ejemplo, hablar es un aprendizaje significativo. ¿Por qué lo aprendimos? ¿Por qué no se nos olvida? Ah, bueno, lo utilizamos diariamente para comunicarnos. Bien, ok. ¿Y cómo fue que lo aprendimos? Ah, bueno, lo aprendimos en la interacción y en la sorpresa, ¿no? En la sorpresa de comprender que papá significaba papá o que mamá significaba mamá. Es decir, que mamá significaba esa persona que está ahí enfrente y que me carga y que me da su pecho y que me abraza y que me canta en las noches, etc. Eso se llama mamá, ¿no? Insertamos un conocimiento o se construye un conocimiento o los niños eh, se sorprenden al saber que esa otra persona tiene un nombre que es mamá, ¿no? Y se sorprenden también al saber que después de un tiempo ellos se dan cuenta que no hay solo una mamá, ¿no? Sino que la palabra mamá se utiliza para muchas mamás. Y nuevamente se vuelven a sorprender cuando hacen la diferencia entre mamás. Es decir, mi mamá es aquella que me cuida, duermo con ella, me da su pecho, me canta, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que otra mamá no va a hacer conmigo, pero sí va a hacer con su otro o con su hijo, digamos. En ese sentido, el conocimiento no es una copia de la realidad. No podemos decir, ah, yo conozco la realidad y ese es el conocimiento. No, el conocimiento no está vinculado a una realidad, está vinculado a múltiples realidades. Y esas múltiples realidades están dadas gracias a nosotros y nosotras que también somos múltiples en la realidad. El ejemplo es precisamente que si leemos un mismo libro, ¿no? El autor quizás lo escribió desde su realidad, pero cuando suelta el libro, él se suelta de esa realidad, no impone la realidad en el otro. No, no, tienes que leer el libro tal cual yo lo escribí porque así es la realidad. No, sino que lo suelta y entonces se despoja de esa realidad y deja que esa realidad que a él le pasó la puedan buscar en otras realidades. Es decir, si la lee cada uno de ustedes, la va a leer desde una realidad diferente, aunque lo escrito en el libro sea lo mismo, ¿no es verdad? En ese sentido, la realidad es subjetiva. Nosotros, de acuerdo a ese proceso de aprendizaje que hemos tenido hasta nuestro ideal, que es justo ahora donde estamos, ¿no? Es diferente con respecto a la realidad de otros. Y entonces vamos a aprender de una manera diferente a los otros.
En ese sentido, la realidad es un constructo del ser humano. Yo me construyo mi realidad. Yo me construyo mi conocimiento. Yo me construyo mi forma de aprendizaje, mi estrategia de seguir aprendiendo. Es decir, no hay una manera estándar, no hay una receta de cocina, no hay una metodología exacta que implique que todos y todas vamos a aprender lo mismo. No quiere decir que no haya eso o no haya ese intento en las escuelas. Por eso está este colonialismo. Aprendemos, por ejemplo, en historia, que Latinoamérica fue descubierto. ¿Por qué fue descubierto? Porque en esta idea colonialista los que tenían uso de razón eran precisamente los europeos. Vienen, se topan con una isla y entonces descubren América, ¿no? Descubren América. Pero en realidad, si nos vamos con lo que dice Enrique Dussel, perdón, él dice que no es cierto que nosotros ya estábamos aquí, ¿no? Que los latinoamericanos ya estábamos en América. No fuimos descubiertos, no se descubrió América, América ya estaba descubierta. ¿Qué se descubrió o qué se pasó? Alguien descubrió que existía más personas, pero no descubrió el continente ya estaba, ¿no? En ese sentido, nosotros necesitamos cambiar esa perspectiva. Y ese puede ser un conocimiento significativo. Y esa es una realidad. Por ejemplo, la realidad colonial que nos dice que fuimos descubiertos. Pero nuestra realidad, viendo otras perspectivas, decimos que no es cierto, que nosotros ya estábamos en este continente y que no fuimos descubiertos, sino que habíamos descubierto el continente porque vivíamos en él, ¿no? En ese sentido, la realidad o el conocimiento significativo no se da por sentado, sino que se va construyendo mediante esta experiencia. Es decir, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino es una construcción del ser humano. Una construcción del ser humano. Ahora, lo que decía Itzel, la construcción de el aprendizaje significativo siempre se va a dar si es que el alumno o si es que la alumna o si es que la persona quiere construir ese aprendizaje significativo, ¿no? Es decir, si esa persona o si ese alumno no quiere construir nada, no importa cuánto tú te esfuerces por buscar estrategias para que tenga un conocimiento significativo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos? No, tampoco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Una intervención pedagógica, ¿no es cierto? A ver, ¿no quieres aprender nada? Muy bien. ¿Por qué no deseas aprender nada? Vamos a buscar, vamos a investigar el por qué él o ella no quiere aprender. Es posible que realmente tenga un problema psicológico o tenga un problema pedagógico o tenga un problema familiar o tenga un problema, ¿no? Hay que buscar entonces cuál sería ese inconveniente y entonces ahí sí, después de hacer esa investigación, después de hacer esa evaluación diagnóstica, después de hacer esa conversación con el otro, ¿no? Es decir, después de abrirnos con el otro, ¿no? Después de generar la confianza, entonces sí buscar esa, esa estrategia para un aprendizaje significativo. Miren, nosotros
y nosotras como docentes necesitamos desnudarnos. ¿Para qué? Bueno, pues para que el otro y la otra tenga confianza. Miren, díganme, cuando ustedes van al doctor y les pide, sea un doctor varón o sea un doctor mujer, y nos pide que nos desnudemos, tenemos confianza de desnudarnos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que está haciendo su trabajo, ¿no? Y en ese sentido nos mostramos físicamente al doctor o a la doctora, ¿no? Es más, dejamos que nos palpe. ¿Por qué? Porque está esa confianza se da por sentado. Ahora nosotros como profesores y como profesoras debemos de desnudarnos en ese sentido. No me refiero a que nos desnudemos en el sentido del doctor, sino que nos desnudemos en ese sentido de generar la confianza al otro y a la otra, ¿no? Compartiendo lo que me pasa o lo que nos pasa que quizás al otro y a la otra también le pasa, ¿no? Enseñándoles a los otros y a las otras que somos tan humanos como ellos, ¿no? Y que nos duelen cosas como a ellos les duelen. Y que nos interesan cosas como a ellos les interesan. Y que lo que les pasa a ellos, que quizás no tiene el más absoluto interés para la mayoría de la gente, yo sí me intereso en lo que te pasa, porque es importante, ¿no? Es decir, no les decimos, ay, es que te estás ahogando en un vasito de agua, sino les decimos, a ver, cuéntame, quizás podamos resolver, ¿no? En ese sentido, el participar con ellos, en ese sentido, el crear un aprendizaje significativo, pero ese aprendizaje significativo se da desde la confianza, se da desde la sorpresa, se da desde el nacimiento, se da desde el acoger al otro. Bien, voy a intentar cerrar aquí y voy a leer algunos comentarios de sus compañeras, sus participaciones. Con respecto a la compañera Bere, dice que el aprendizaje que se construye va desde aportar nuestros conocimientos hasta adquirir los conocimientos de los demás, de tal manera que podemos relacionarnos y crear un aprendizaje significativo. Sí, eso es lo importante. Nosotros no estamos aquí solamente aprendiendo, ¿no? Sino también traemos conocimientos, también traemos experiencias, también traemos cierto nivel cognitivo. Entonces, en ese sentido, yo necesitaría levantar la mano y decir, bueno, yo creo que es esto, a mí me parece que es esto otro, a mí me ha funcionado así, no quiere decir que funcione para todo mundo, pero compartir eso que tenemos, ¿no? Es decir, narrar eso que somos. En ese sentido, en la escuela tradicional, se supone que el que enseña es el profesor y los alumnos van a aprender, ¿no? No hay de otra. El profesor enseña, los alumnos aprenden. O el profesor repite lo que dice la lectura o lo que dice el libro, ¿no? ¿Cuántos sabemos que en primaria hay un libro del alumno y hay un libro del profesor, ¿no? Entonces, está ese nivel jerárquico, profesor, estudiante, en un nivel más abajo, ¿no? Y lo que intentamos con este aprendizaje significativo, con este seguir aprendiendo, es que esté en un nivel horizontal, es decir, haya una comunicación horizontal con los alumnos. El profesor comparte, no enseña. El profesor no enseña, el profesor comparte ese conocimiento y el alumno también comparte ese conocimiento. Ahí hay una relación entonces de enseñanza-aprendizaje en ambos sentidos, es decir, es una relación bidireccional, ¿no? Compartimos conocimientos, recibimos conocimientos, ponemos en práctica conocimientos, es decir, se hace un aprendizaje compartido y en ese sentido tenemos
un aprendizaje más significativo y estamos en ese aprendizaje constante, ¿no? Con esa formación constante. Dice, como lo habíamos visto en otras materias, el conocimiento significativo es aquel, bueno, aquí dice, es que él, como su nombre lo dice, tiene un significado e importancia en nuestras vidas, ya que podemos aplicarlo en situaciones a las que nos enfrentamos. Exacto, ¿sí? El aprendizaje significativo es aquel que me queda claro y no se me olvida. Por ejemplo, hablar, por ejemplo, leer, por ejemplo, caminar, por ejemplo, aprender a andar en bicicleta. No importa si dejas de andar en bicicleta por 10 años, 15 años, cuando te montas a la bicicleta, tú no te caes, ¿no? Porque fue un aprendizaje significativo. Por ejemplo, aprender matemáticas es un aprendizaje significativo, ¿no? Cuando menos las matemáticas básicas es un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque no se te olvida. También un aprendizaje significativo se puede volver significativo en la medida en la que tú lo sigues practicando. ¿Por qué no se nos olvida hablar o caminar? Porque todos los días estamos practicando esto. ¿Sale? Su compañera Joana nos habla de la primera lectura. Dice que el conocimiento se forma permanente con los conocimientos que se tienen de las experiencias y con los nuevos para poder generar un conocimiento permanente. También para generar conocimientos hay que actualizarlos y reciclar. De esta forma aprendemos con ello. Quise decir que al actualizarnos somos más aptos, me imagino que dice aptos, y capaces de generar conocimiento y reforzamos el aprendizaje. Enseñanza para que éste sea significativo y perdure. Esto es a través de estrategias. Sí, ya les comentaba en otra sesión que nosotros lo que conocemos no lo conocemos porque nosotros lo hayamos creado del todo. Es decir, sí creamos conocimiento, pero ese conocimiento que creamos ha sido creado gracias a un conocimiento base que ya teníamos. Y eso pasa con todos los conocimientos en el mundo. ¿Por qué la ciencia está tan adelantada hoy en día? Bueno, porque hubo gente pionera que empezó sobre la ciencia y empezó a escribir o a redactar lo que le pasaba. ¿Mediante qué? Mediante la observación, mediante la experimentación, mediante seguir un método, digamos, bien formal, es decir, cuantitativo, que le daba datos exactos, ¿no? En ese sentido, nosotros necesitamos tener esa base de conocimientos. Si no supiéramos leer, seguramente no podríamos avanzar en otros conocimientos que tuvieran necesariamente que estar vinculados a la lectura y a la escritura. No significa que no aprendamos, ¿no? Hay muchas personas que aprenden sin la necesidad de saber leer y escribir. Por ejemplo, el caso de estos muchachos que en la vida son muy buenos haciendo cuentas matemáticas porque lo hacen todos los días, no necesitan hacerlos en papel, ¿no? Es decir, venden, hacen sus cálculos matemáticos con respecto a sus productos y en la escuela les ponen una cuenta sencilla y simplemente no las pueden resolver. Ese es un estudio que hace Teresiña Carrajer cuando dice que en la vida 10 y en la escuela 0, ¿no? En ese sentido, no podemos decir que este niño o esta niña no sabe nada porque en el papel no me demostró que sabe. Pero en la vida, en lo real, al enfrentarse a la realidad, y otra vez hablamos del venir al mundo, ¿no? De Hannah Arendt, en la realidad lo que pasa
es que son muy buenos haciendo lo que hacen, ¿no? Es decir, matemáticamente son muy buenos, ¿no? Porque implica enfrentarse a la realidad, implica enfrentarse a la sorpresa, implica enfrentarse al aprendizaje a la cara, ¿no? En ese sentido, van poniendo un conocimiento sobre otro conocimiento. Y algo muy importante es que estas personas o estos que aprenden en la realidad no forzosamente están grabándose cosas o memorizando cosas, sino que van eh, teniendo esas posibilidades de ir resolviendo cosas de acuerdo a lo que ya tienen en el conocimiento previo, ¿no? Que quizás no lo aprendieron en la escuela, pero que ya lo aprendieron, ¿no? Con respecto a generar conocimiento, el conocimiento se genera de dos maneras. A ver, el conocimiento que nosotros como individuos generamos al aprender conocimiento ya establecido. Es decir, cuando leemos una lectura es conocimiento ya establecido, ¿no? Generamos ese conocimiento en la medida en la que comprendemos la lectura, pero además tomamos una posición con respecto a esa lectura. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿No? Y ese es un conocimiento significativo. Y la otra forma de generar conocimiento es mediante la investigación. Mediante la investigación, es decir, yo me baso de documentos que ya están escritos o de investigaciones que ya están hechas para descubrir algo más que no está hecho. ¿Sale? En ese sentido es un conocimiento que nosotros construimos de acuerdo a la investigación. Y el otro conocimiento también lo construimos, pero de acuerdo a lo que ya está investigado y tomamos una posición con respecto a ello. Y esos conocimientos no se pueden generar si no existe una plataforma o un cimiento bien establecido del conocimiento. En ese sentido podemos irnos actualizando. Podemos generar conocimiento, sí, claro, y reforzar el aprendizaje. Bueno, el ideal de nosotros tendría que ser generar conocimiento, digamos que no existe. Generar conocimiento de educación que no existe. ¿Cuándo lo van a generar ustedes? Ah, bueno, en la tesis es una muy buena oportunidad de generar conocimiento. Desde lo que ya están haciendo, desde lo que aprendieron en la universidad, de lo que ustedes creen que es la educación y que quizás está muy dispar a lo que creen sus profesores, pero que ustedes demuestran que lo que ustedes piensan es lo correcto, es un conocimiento teórico, pero finalmente ya lo estamos haciendo nosotros. Estamos proponiendo una teoría, estamos proponiendo una forma de ver la educación, sobre todo en un contexto quizás, ¿no? En un contexto básico. Eso es generar conocimiento. Y con respecto a la segunda lectura, dice que las organizaciones líderes se están enfocando en lo administrativo, en la entrega de requisitos, en vez de enfocarse en el conocimiento o en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, estamos empezando a intentar salir de de eso que ustedes comentan, que también lo comentó, me parece que su compañera Gise, y en el caso de la compañera Itzel, bueno, solamente comentó de la primera lectura, pero es cierto, ¿no? Con respecto a esta dirección o a estos líderes, pues se privilegia uno sobre la otra, ¿no? Nosotros, para terminar este tema del conocimiento significativo, necesitamos precisamente tener un aprendizaje permanente donde actualicemos nuestros conocimientos. Y
no significa esta parte de reciclar los conocimientos que tenemos, no significa tirarlos, ¿no? Sino lo que significa es seguir insertando de esos conocimientos lo que nos sirve y poner nuevos conocimientos, llegar a un nuevo nivel de conocimientos. En ese sentido, nosotros y nosotras nunca debemos de llenar el, el espacio de conocimiento que tenemos, ¿no? No debemos decir, es que yo ya sé esto, ¿para qué lo voy a aprender? Seguramente que hay algo más, algo nuevo, que ya no es tan servicial, ¿no? Y podemos insertar nuevo conocimiento, nuevo aprendizaje. Recordemos que nosotros como seres humanos inevitablemente estamos propensos a aprender. Y lo podemos aprender en este aprendizaje permanente, en este día a día, o también en esta formación permanente, es decir, yo busco el conocimiento, yo quiero seguir aprendiendo. Es decir, yo quiero aprender más de educación. Ah, bueno, pues entonces de educación, ¿qué libros hay? Pues no tengo más que a Piaget. Ah, bueno, pues me leo Piaget, ¿no? Y trato de entender qué es lo que estaba pensando Piaget en su momento, por qué lo hizo, ¿no? ¿Por qué hizo, por qué anotó eso o por qué anotó eso que vio dentro de su contexto? Dentro de su contexto y de su tiempo, ¿qué de eso me sirve a mí para aplicarlo a mi contexto y a mi tiempo, ¿no? Y generamos más conocimiento. No me quedo solamente con el conocimiento que el profesor o la profesora me dan, sino investigo más con respecto a ello. Ese es en el sentido de la primera lectura. La primera lectura está enfocada a el Consejo de Educación de España o al Ministerio de Educación de España. Sin embargo, nosotros lo podemos aplicar a nuestros contextos ahora mismo. Y finalmente, para ir finalizando con la clase, no sé si alguien tiene algún otro comentario o tiene alguna pregunta o algo. Si tienen, déjenmela ahí en el chat y con gusto la atendemos. ¿Sale? Bueno, en la segunda lectura habla de liderazgo. ¿Sale? Habla específicamente de liderazgos, como ya lo comentaban sus compañeras, de liderazgos pues directivos, que precisamente son eso, liderazgos administrativos, y que no forzosamente son liderazgos educativos. Es decir, una de las preocupaciones que deberíamos de tener todos los profesores y profesoras, incluyendo los altos mandos, debería ser cómo es que nosotros, como profesores y profesoras, o los que estamos en el medio educativo, vamos a hacer las herramientas para que los jóvenes, los estudiantes en general, incrementen sus conocimientos. Es más, generen sus propios conocimientos, que generen esas dudas, esos cuestionamientos, esa intención de saber. Claro, esto es un tanto difícil en el sentido de que el liderazgo, como ya lo mencionaron ustedes y la lectura también lo menciona, se ha hecho un liderazgo directivo en el sentido administrativo. Hay que cumplir con tiempos y procesos para entregar la mercancía lo mejor posible, ¿no? Solamente que el último paso de este proceso de producción administrativo con respecto a lo educativo no se cumple, ¿no?
un proceso administrativo de producción de calidad, dentro de sus preceptos, es el producto bien hecho en el menor tiempo posible, minimizando lo más que se puedan los costos, para que salga sin descuidar la calidad del producto, ¿no? Para generar más ganancias, ¿no? ¿Qué pasa en este proceso que se quiere implementar, en este proceso productivo que se quiere implementar también en las instituciones? Bueno, que sí se cumple en tiempo y forma, que sí se hacen los productos, que sí se minimizan los costos, ¿no?, de producción, pero que finalmente, si lo vemos así, de esta forma no humanista, sino irracional, el producto final, que es el alumno, no sale con las competencias o las capacidades necesarias para enfrentarse a la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dando prioridad como directivos a cumplir con todo lo burocrático. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo podemos trabajar en ese sentido? Bueno, una de esas sería minimizar las cargas administrativas, es decir, que los profesores se dedicaran específicamente a dar clases, es decir, hacer su planeación para que pudieran dedicarse a los alumnos, y que hubiera gente de intendencia, que hubiera gente administrativa en la institución, que hubiera solamente un director o una directora que se dedicara específicamente a dirección, ¿no? Que tuviera una visión de administración, pero de administración educativa, es decir, que tuviera las bases fundamentales de cómo se hace la administración, pero además tuviera las bases de lo pedagógico, para que vinculara entonces estas dos ramas, ¿no?, y pudiera tener una visión de equidad ante alumnos y profesores, ¿no? En ese sentido se podría hacer de esa manera. Ahora, no hay que confundir el liderazgo educativo con el liderazgo administrativo educativo. Una cosa es liderar a los compañeros y a la escuela en sí, y otra cosa es administrar la escuela. Son totalmente diferentes, en el sentido de que liderazgo es la motivación, la inclusión, la equidad, etcétera, con respecto a los compañeros y compañeras que están dentro de la escuela, ¿no? La motivación. Parte de la motivación no solamente viene del director, sino viene de los escaños más altos. Recordemos algo que vimos en las clases pasadas, que era la pirámide de Maslow. Imaginemos a una de ustedes, tal vez a la compañera Gise o a la compañera Itzel, que están muy apasionadas por la educación, muy apasionadas por la educación, y entonces intentan poner todo su empeño con respecto al aprendizaje significativo de los jóvenes, es decir, son líderes en su rama, ¿no? Y saliendo de la universidad ustedes hacen cambios tremendos en la educación y hacen cambios en los lugares donde están, pero digamos que se van a una secundaria o se van a un bachillerato, donde ahí no se dan claves completas, sino ahí se dan claves por horas. Y digamos que ustedes tienen cada quien pues 6 horas, ¿no? Pero aún con esas 6 horas están motivadísimas, ¿no? Están motivadísimas, y eso de la motivación implica que ustedes den más tiempo del que les remuneran económicamente, ¿no? Y trabajan así por 5 años, pero en esos 5 años, o en esos 6 años, o en esos 10 años, sus horas no crecen, no crecen.
y entonces pues ya se casaron, ya tienen un hijo, tienen que dividir sus trabajos. De acuerdo a la pirámide de Maslow, ustedes no van a poder satisfacer ciertas necesidades. En ese sentido, no es que sigan desmotivadas, sino en ese sentido saben que hay otras cosas que también tienen que eh, subsanar, que tienen que llenar, y eventualmente esa motivación va decayendo. ¿De quién depende? ¿Del profesor únicamente? ¿De los alumnos que son muy malos? ¿O desde todos los escaños? En ese sentido, el liderazgo educativo tendría que darse respecto al profesor, director, que ve que te esfuerzas, y entonces promover con el supervisor, y este a su vez promover con la Secretaría de Educación Pública para que te pudieran dar más horas, ¿no? Y para descargarte de otros trabajos para que tú pudieras seguir poniendo el 100% de tu esfuerzo en lo educativo. Entonces, en ese sentido, el liderazgo educativo no solamente tiene que ver con qué es lo que hacen bien o qué hacen mal los profesores, cómo les podemos llamar la atención para que ellos y ellas sigan trabajando como trabajaban cuando tenían una edad pues más joven, digamos, ¿no? En ese sentido, se ha ido desviando la atención de lo educativo y cargándole la mano a los profesores y profesoras con respecto a lo burocrático, ¿no? Ni siquiera con respecto a lo educativo en sí, sino les ponen cada vez más trabajo de escritorio. Y en ese sentido, nosotros como profesores y profesoras no vamos a poder eh, compartir ese conocimiento desde la experiencia, desde el nacimiento, desde la acogida con nuestros alumnos, porque quizás tú estás dando la clase muy contento, los muchachos te están poniendo mucha atención y de repente viene el profesor o la profesora, director o directora, y te pide que hagas otra actividad. Es decir, se, se da prioridad a lo que no es prioritario. En ese sentido, bueno, ojalá y vayamos cambiando en nuestra sociedad esa parte, ¿no? Esa parte, educar desde lo humano, educar desde la espera, desde la escucha, desde el sentir, desde lo subjetivo, y dejar lo administrativo para las personas que son administrativas. Y ya nomás para mencionar lo último, es que muchos líderes son impuestos, no se han ganado el lugar, y entonces esos líderes quieren seguir en el puesto, y lo que hacen es un liderazgo punitivo o es un liderazgo obligado. Es decir, obligan a todos y a todos a entregar en tiempo y forma, porque si no te haces acreedor a una acta, o te haces acreedor a un reporte, o te haces acreedor, no sé, a algo. Y entonces eso, en vez de motivar, lo que hace es desmotivar, ¿no? En ese sentido, creo que sí tenemos un problema en nuestro país con respecto a esto de los liderazgos. Nuevamente hago un paréntesis, esta lectura también está basada en algunos inconvenientes en España, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos que es muy parecido lo que nos pasa ahora dentro de las instituciones. Yo les hablo desde la experiencia, digamos, ¿no? Quizás ahorita ustedes todavía no tienen esa experiencia, y quizás la vayan a tener, espero que no, en cuando ya estén en su práctica docente, ¿no? Yo espero y auguro que para próximos profesores y profesoras los espacios sean más humanos y puedan seguirse profesionalizando, es decir, seguir en esa formación permanente, ¿no? Seguir aprendiendo cosas. En ese sentido, sí que tenemos un inconveniente.
necesitamos buscar estrategias o investigar cómo es que podemos precisamente buscar las maneras en que podemos motivar a los otros. Ahora, también en este proceso de liderazgo, también nosotros como docentes somos líderes, ¿no? ¿Líderes ante quién? Pues líderes ante nuestros alumnos. Ellos se van a fijar mucho en lo que nosotros hacemos, cómo actuamos, cómo es que vestimos, cómo es que nos comportamos, cómo es que les vemos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también nos toca a nosotros ser líderes de nuestros jóvenes. Dice la compañera Abby, en cuanto al liderazgo, escuché que algunos dicen que los líderes deben de dividir su tiempo en tres partes. Una para manejar las finanzas, otra para manejar la calidad y una tercera para manejar las relaciones interpersonales. ¿Cómo se manejarían estos tres puntos en la cuestión educativa? Sí, de hecho no se divide el tiempo solamente en eso. Está todavía la cuestión administrativa, ¿no? Está todavía la cuestión administrativa. Ahora, si esos líderes o tomando estos directores dan clases frente a grupo, pues bueno, todavía hay que dividir ese tiempo, esos tiempos ya cortos, en hacer todo lo administrativo, pero no de la escuela, sino de su materia o de sus materias, ¿no? Y si a eso le ponemos que estas personas también están casados, hay que dividirlo entre su esposa. Y si su esposa y él ya tienen hijos, bueno, hay que dividir también entre los hijos. Y bueno, etcétera. Un sinfín. Y a eso aumentenles que el pago, al menos hasta ahora, no es tan bueno con respecto a el salario. Bueno, es un, digamos, problema. Sin embargo, no creo que esto vaya a seguir así. Me parece que vamos cambiando con respecto a estas formas de dirección. Y en cuanto a la pregunta que dice su compañera, ¿cómo se manejan estos tres puntos en la cuestión educativa? Pues así, trabajando todo el tiempo, ¿no? Es decir, yo por ejemplo al inicio de mi charla les decía que no había podido revisar sus trabajos porque tuve demasiado trabajo en esta semana pasada, ¿no? Me la pasé frente a la computadora desde que amanecía hasta que anochecía, hasta llegar al momento en el que ya me dolía todo, ¿no? Y se tiene que buscar esa manera de poder vincular eso, de poder hacer eso, porque lo pide la burocracia, lo pide el sistema. Ahora, no es lógico, porque, por ejemplo, manejar finanzas no la tendría que manejar el director, la tendría que manejar un contador, ¿no? Un contador, sobre todo si es una escuela grandísima, o cuando menos alguien que se dedique a las finanzas, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer el profesor, el director? Solamente dirigir que esas finanzas vayan bien, es decir, saber cómo van los estados de cuenta en el sentido de ingresos, egresos, que se compró, etcétera, etcétera. Solamente dirigir, no tener que hacerlo. Por eso se llama dirección, para dirigir, no hacer. Para hacer ya debería de haber alguien en eso. Con respecto a lo administrativo, debería de haber en la dirección un administrador, no el director administrar, porque el director es solamente para dirigir, es decir, el director pide cuentas al contador y al administrador para el poder tomar decisiones con respecto a lo que se va a hacer dentro de la institución. Y con respecto a las déjenme ver, a la tercera de relaciones interpersonales, bueno, no sé en qué sentido lo comentas, a lo mejor es una institución muy grande y para estas relaciones interpersonales debería de haber
un espacio, un módulo de atención precisamente a esas personas, que se debería de llamar recursos personales, ¿no? Y dentro de los recursos personales deberíamos de tener quizás a una psicóloga, quizás a un administrador, quizás a un licenciado en Derecho, etcétera, para que ellos manejaran, digamos, esos recursos, ¿no? En el otro sentido de los recursos financieros, pues precisamente debería de haber un espacio que se llamara recursos financieros para que esa persona viera todo lo correspondiente a esos recursos, ¿no? Y con respecto a las relaciones personales de él, de la persona, bueno, sería más fácil porque él también tendría que relacionarse con algunas personas y eso no sería ya tan difícil. Recuerden, nos han enseñado que el director es el que hace todo, ¿no? Que es el que ve los dineros, que es el que ve a las personas, que es el que resuelve todo, etcétera. Y sin embargo, no debería de ser así. ¿Qué es lo que pasa en este sentido administrativo de minimizar los costos? Pues bueno, le ponemos todo a una persona y él que se haga bolas y que nos entregue buenas cuentas, ¿no? Que saque a su escuela, que tenga muy buen, eh, muy buen resultado académico, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no tendría que ser así. Cada uno de los espacios debería de tener todos sus módulos para poder operar eh, de la mejor manera, ¿no? Y que el director se dedique a dirigir, no a hacer las cosas, sino a saber la información para poder dirigir y tomar decisiones. Y el administrador, pues que se dedique a administrar todo lo administrativo, documentos, certificados, constancias, etcétera. Todo lo administrativo lo tendría que hacer una persona dedicada a lo administrativo. Y todo lo de finanzas, lo mismo, ¿no? Esto sí funciona en las instituciones grandes, ¿no? Por ejemplo, dentro de la universidad, en la matriz así debe de estar conformado. Un módulo de recursos humanos, otro módulo de recursos financieros, otro módulo de la dirección. La dirección debe tener un subdirector y luego esos subdirectores deben de tener un encargado de área o de licenciatura, etcétera, 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 ¿no? Y de esa manera funciona mucho mejor. Pero en las instituciones como en los bachilleratos o en las primarias o en las secundarias o en el preescolar, por lo general, sobre todo en las comunidades rurales, están 3 profesores o 3 profesoras, si bien les va, y, uno de esos profesores es el director o la directora. Y ese profesor, que es el director y la directora, también es precisamente el que, pues bueno, ve lo de los gastos, tiene que hacer las cuentas, etcétera, etcétera. Y pues, como da clases, pues tiene que hacer su planeación, etcétera. Entonces, es es mucho trabajo burocrático. Eso es lo que pasa actualmente en nuestras instituciones, ¿no? En nuestras instituciones. ¿Qué es lo que esperamos que siga? Bueno, lo que esperamos que siga es precisamente que ya se designen espacios específicos para cada quien y entonces nosotros los docentes no tengamos que estar haciendo cosas administrativas, sino que nos dediquemos específicamente a nuestra labor docente. ¿Qué es lo que nos toca? Nuestra planeación. Seguramente que nosotros haríamos una buena planeación, podríamos hacer una investigación con respecto al grupo, podríamos intervenir, es decir, hacer una intervención pedagógica dentro del grupo o con un alumno o con una alumna que tenga problemas o inconvenientes y la educación en nuestro país sería mucho más productiva. Un ejemplo claro. En México, eh, algo que creo que está dando resultados, pero que no debería de ser así porque no tenemos las condiciones,
la primaria, el preescolar, la secundaria, el bachillerato, todos se hacen a distancia, es decir, les mandamos a los muchachos sus trabajos que tienen que realizar, ¿no? En el caso de la universidad nos adecuamos. En el caso de la universidad ya es un nivel superior y tenemos que adecuarnos sí o sí. Y ahí hay mayor fluidez de comunicación y una mayor fluidez de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, en el caso del bachillerato hacia abajo, bueno, el nivel de aprendizaje, seamos honestos, no es tan grande si es que el papá o la mamá no está con ellos, ¿no? Con los niños, sobre todo los de primaria y los de preescolar, ¿no? En el caso del bachillerato, bueno, unos cumplen, otros no cumplen, ¿no? Y tenemos un problema grave ahí. ¿Qué pasa con otras instituciones en otros países de primer mundo? Se dijo, se suspende todo y se suspendió todo. No hay clases en línea. No hay clases en línea. Por ejemplo, en Canadá no hay clases. En Estados Unidos no hay clases. Pero se van a atrasar. No es importante para ellos si se atrasan un año o no. ¿Por qué? Porque eventualmente el conocimiento que se les va a dar a los muchachos lo pueden retomar y no depende de los profesores, depende de los jóvenes, ¿no? Tanto de los de las escuelas primarias, digamos, que los de la universidad, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos en una desventaja, ¿no? Desventaja. ¿Qué es lo que le importa a los altos mandos en nuestro país? Bueno, pues que se mande evidencias de que sí efectivamente estamos trabajando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí mandamos evidencias de que tenemos clase, mando evidencias de que entregaron trabajos, mando evidencias de que hay participación, etcétera, etcétera. Evidencia. Bueno, esas evidencias no forzosamente significan que haya conocimiento detrás, ¿no? En ese sentido, todavía estamos en este proceso burocrático. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, desligarnos de este proceso burocrático y dejar la burocracia a los burócratas, es decir, dejar lo administrativo a los administradores, dejar lo financiero a los contadores, dejar lo directivo a los directores, ¿no? Y que nos dejen a nosotros este papel de educadores, ¿no? No de enseñantes, sino de educadores. Y en ese sentido, nuestro país va a crecer en conocimiento. Y eventualmente iremos avanzando hacia allá, ¿no? Eventualmente iremos cambiando nuestra visión. Yo espero que este sexenio sea el principio de muchos sexenios buenos, que no regresemos, ¿no? al periodo neoliberal. Y bueno, en ese sentido, para contestar ya la pregunta de la compañera, ¿cómo se manejan estos tres puntos en la cuestión educativa? Pues dando más tiempo del que tenemos para dedicarlo específicamente a estas actividades y en consecuencia descuidamos otras, ¿no? Descuidamos la familia, descuidamos la preparación, descuidamos lo que nos gusta hacer, es decir, no llenamos esas expectativas. Es muy difícil, si se lleva a cabo, se tiene que llevar a cabo, pero lo mejor sería es dedicarnos solamente a un espacio. ¿Sale? Bueno, cierro con esto. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Algo que quieran comentar. ¿No? ¿Todo bien? No, Lick, sí, todo entendible. Ok. Bueno, muchas gracias, Itzel. Bueno, si nadie más tiene alguna participación, vamos a continuar. Dice Abby, por última pregunta. No, pues no puede ser la última, las que tú quieras, Abby. Hoy en día, con la pandemia, la gente trabaja desde sus hogares conectadas por internet.
¿Cómo alguien podría ser un buen líder sin tener contacto físico cara a cara? Ok, esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. ¿Cómo es que nosotros, los líderes educativos, podemos ser buenos líderes si no estamos pues viendo al otro o a la otra? ¿Cómo podemos saber eso? Miren, esta pandemia nos vino a enseñar muchas cosas que debemos de cambiar. Nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas a el contacto físico. Somos mexicanos y mexicanas y en ese sentido para nosotros es muy importante el contacto físico en el sentido de ver a la otra persona. Es decir, eh, por ejemplo, en mi caso ha sido muy difícil porque yo llegaba a la universidad y los veía a ustedes y hablaba con ustedes y nos reíamos, eh, un abrazo, etcétera, con los compañeros, con ustedes, etcétera. Era mucho contacto físico. Y supuso para todos y todas que estábamos acostumbrados a ello, supuso pues dejar eso, ¿no? Supuso dejar eso, es decir, supuso buscar una nueva metodología para seguir avanzando con nuestras labores. Para algunos de nosotros no fue tan difícil porque ya las manejábamos, pero para otros de nosotros fue un cambio de paradigma total, ¿no? Es, por ejemplo, algunos profesores pensaron, no, si los muchachos no entregan trabajos en clase, estando físicamente, ahora a distancia va a ser pues un dolor de cabeza, no se va a poder lograr, ¿no? Eh, Sin embargo, sí que podemos seguir siendo líderes, ¿no? Sí que podemos seguir siendo líderes en el sentido de que, cuando menos nosotros como docentes, en el sentido de seguir compartiendo nuestra forma de ser, de seguir compartiendo nuestros conocimientos, de seguir preocupándonos por el otro, por la otra, de seguir escuchándolos por medio de una llamada telefónica o por medio de un mensaje de voz, etcétera. De esa manera se puede seguir siendo líder. Ahora, los líderes no precisamente necesitan estar en el lugar para ser líderes, ¿no? No forzosamente. Por desgracia en México apenas estamos trabajando esto del run office, ¿no? O del trabajo a distancia. Es decir, por desgracia, nuestro país está acostumbrada, tanto la gente que es la jefa o el jefe, a verlos ahí trabajando, ¿no? No está acostumbrada a que uno haga su trabajo desde casa y enviar ese trabajo. Pues en otros espacios, en otros países, la gente, sobre todo si son trabajos de tecnología o son trabajos que se pueden hacer desde casa, no necesariamente tiene que estar en el espacio físico del trabajo para que le estén pagando, ¿no? Lo único que tiene que hacer es enviar evidencia o es enviar el trabajo finalmente que está haciendo. Y ese líder, un buen líder, puede ser aquel que no está presionando para que se entregue el trabajo, ¿no? Sino que les da el tiempo, les pregunta, etcétera, etcétera. Y entonces se puede ser un buen líder, ¿no? Preguntándoles cómo van, qué cosa les pasa, cómo sienten esto que les sucede, dándose cuenta quizás de lo que les pasa a los trabajadores, quizás alguien también a nosotros nos pasó, yo mismo me pasó que tuve mucha ansiedad y tuve que ir a ver al médico porque ya me estaba yo enfermando porque estaba precisamente acostumbrado a pues a estas relaciones más cercanas, ¿no? Y pues bueno, de repente nos encerramos y sí empezamos a sentir este
este cambio, ¿no? Sin embargo, uno puede ser líder, sí, seguir siendo líder o seguir siendo esa persona que comprende a los otros y a las otras, ¿no? Desde lo que nos puede pasar. En nuestro país no tenemos esa cultura, ¿no? Por ejemplo, en otro país que no recuerdo cómo se llama ahorita, se va una persona a trabajar ahí en la oficina y lo contratan desde otro país latinoamericano, me parece que es chileno, es un programador, es chileno y lo contratan y él se va con toda su esposa y sus hijos o su hijo y llega al espacio, se llama Nueva Zelanda donde está él. Bueno, llega a Nueva Zelanda, le dan su casa para que viva y eventualmente la puede pagar, meten a su hijo a la escuela, etcétera, todo. Es un choque cultural para él porque él no tiene que hacer nada, lo hace el gobierno. La empresa te contrató, la empresa dio parte al gobierno y el gobierno se da cuenta entonces que ya hay alguien más y ese alguien más es necesario para la empresa, ¿no? Bueno, ese fue su primer choque cultural. Su segundo choque cultural es que un día la despierta su esposa y le dice, oye, es que hay alguien en la casa, ¿no? Y entonces él abre la cortina porque no hay rejas ahí en Nueva Zelanda. Él abre la cortina y ve que anda un sujeto ahí con un perro, ¿no? Y entonces se espantan ambos y habla la policía, obviamente en inglés, ¿no? Y le dice, es que, permítanme, están haciendo chile y ya me estoy ahogando, voy a abrir las ventanas, denme un segundo. Ay, Dios mío. Ay, es que ya quieren que pare la clase, yo creo. Este, bueno, se mete esta persona habla a la policía, perdón, habla a la policía y pues en susurros, oiga, es que hay alguien aquí. Dice, ah, bien, ¿y cómo es esa persona? Pues es una persona, no se ve, pero anda con un perro. Y entonces el de la policía le dice, ah, no se preocupe, es un policía. Lo que pasa es que uno de sus vecinos reportó que alguien no sé qué y entonces pues está revisando la casa, ¿no? Está revisando, pero no se preocupe, es un policía, está haciendo su trabajo, déjelo hacer su trabajo. Ese es el segundo choque cultural, ¿no? Y el tercer choque cultural que tiene es que ya ahí en Nueva Zelanda él puede ir o no puede ir a la empresa, pero como va de Chile, pues bueno, tiene que ir a la empresa porque es su forma de ser, ¿no? Va a la empresa y se pone a trabajar ahí en la empresa y de repente le hablan, le pasan el teléfono, le hablan a él y le dicen, es que tu esposa se cortó, cocinando se cortó la mano. Y entonces él se empieza a desesperar y sigue trabajando, trata de trabajar lo más posible porque quiere ir a ver a su esposa, pero no se va porque en nuestros países si te vas te corren del trabajo, ¿no? Y entonces todos sus compañeros se dieron cuenta que, o supieron que su esposa estaba lastimada, ¿no? Y entonces viene uno de sus compañeros y le dice, pero ¿qué haces aquí? Pues estoy tratando de acabar, pero tu esposa está lastimada, ve a verla. Pero nosotros tenemos esa idea de que si nosotros nos vamos del trabajo, pues nos van a correr, ¿no? Y luego en otro país, pues bueno, pasaron 4 o 5 compañeros hasta que vino el jefe y le dijo, ¿qué haces aquí? Tu esposa necesita atención, vete, pero es que no ha acabado, pues es más importante tu esposa que tu trabajo, ¿no? Esa es una buena dirección, contestando a lo que dice su compañera, ¿no? Si esa buena dirección la tuviéramos desde los altos escaños, nosotros seguramente seríamos más productivos, porque haríamos las cosas que son más importantes en el momento que son importantes y no las cosas urgentes. Es decir, yo puedo ser un buen
un buen líder en este sentido educativo, por ejemplo, con ustedes, cuando alguna de ustedes me dicen, profe, es que yo no voy a estar, no voy a poder hablar en la clase. ¿Por qué? Pues porque voy a hacer esto o esto, pero yo lo voy a escuchar. Ah, bueno, a lo mejor con audífonos, o a lo mejor con un audífono si pone atención a la otra persona, lo que están haciendo, etcétera, etcétera. O cuando alguien de ustedes me dice, es que yo no puedo entregar tareas, no puedo entregar tareas, me cuesta mucho trabajo entregar tareas porque tengo esto, 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 esto. Muy bien, pues no las entregues, ¿no? Participa en clase, entra a clase, etcétera, etcétera, y vemos. Ese podría ser un buen liderazgo. Imagínense que yo les dijera a todos ustedes, no, 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 aquí me participan todas, aquí me ponen sus tareas todas, me entregan todas sus tareas en tal día, y si no me las entregan en tal día, no hay más. ¿Qué pasaría con este grupo que de por sí ya es pequeño? Pues lo que pasaría es que mi liderazgo con respecto al grupo no es bueno, y el grupo finalmente no aguantaría por tanta presión y diría, bueno, me voy, no aguanto más, no puedo más, ¿no? En ese sentido, el liderazgo al que debemos aspirar, ¿sale? En ese sentido, un buen líder no es aquel que nace, sino el que se va haciendo. Un buen líder no es aquel el que manda tajantemente y el que obliga a hacer las cosas, sino un buen líder es aquel que no forzosamente tiene que estar ahí para que las cosas se hagan, ¿no? Porque confía en que las cosas se van a hacer bien hechas, ¿eh? Es decir, no hay una presión. En nuestros países es lo contrario, ¿no? En nuestros países es lo contrario porque, pues bueno, no es que los mexicanos seamos, como dicen por ahí, valemadristas, sino es que ya se nos han hecho así. Dice mi madre, y aquí cito a mi madre, el burro no era arisco, ¿no? Sino los palos que le dieron. Entonces, en ese sentido, nosotros y nosotras debemos de cambiar nuestra mentalidad. Por ejemplo, ustedes cuando vayan a dar clases a un niño pequeño, a un niño de primaria o de preescolar, no tendríamos por qué estar ahí con ellos, eh, digamos, presionándolos para que acaben algo, ¿no? Debemos de dejarles la libertad, ellos lo van a hacer, son niños que se distraen. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ir periódicamente para ver cómo es que va avanzando y preguntar si tiene dudas, ¿no? Ese es un buen líder. Pero si yo digo, a ver, haz esto, digamos a un niño, ahorita en este contexto, los padres dan clases, ¿no? Y no sé cómo den clases los papás, pero si yo le digo al niño o a la niña, es que tengo que entregar esto a tales horas, se tiene que hacer porque se tiene que hacer, lo que va a pasar con el niño es que se va a tardar más, ¿no? ¿Por qué? Porque lo presionamos. Ellos no tendrían por qué estar sintiéndose presionados, porque entonces van a odiar el estudio, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, lo que podríamos hacer es, mira, tenemos que hacer esto, y esto se va a hacer así. Tienes una duda, me preguntas, y tú te pones a hacer otras actividades, ¿no? Te pones a hacer otras actividades que no tengan que ver con las del niño, pero sí estar yendo periódicamente a ver qué cosa es lo que está haciendo. Si tiene alguna duda, si lo puedes ayudar en algo, si, digamos, si le quedó claro lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, etcétera. Y los niños van a acabar rapidísimo. Claro que también hay un problema con respecto a los profesores. Los profesores mandamos un montón de trabajo y entonces también lo que hacemos es encimar mucha carga sobre los estudiantes, ¿no? Que nos pasa lo mismo que a los directores. Lo burocrático, ¿no? Hay que entregarlo porque es para tu calificación, hay que entregarlo ya tiene que estar, ¿no? Es burocracia. ¿Por qué? Pues porque nosotros los profesores estamos pidiendo o estamos exigiendo a los padres ahora que deben de entregar en tal momento, ¿no? Porque si no, vale menos, porque si no, etcétera, etcétera. Eso es lo que no se debería de hacer. Ahora, ¿cuándo va a cambiar eso? Bueno, va a cambiar cuando todos y todas nosotras
tengamos una mentalidad diferente. No estar obligando al niño a aprender algo que quizás ni siquiera quiere aprender, ¿no? Hay que tratar de compartirles el conocimiento que nosotros tenemos. Ahora, yo me doy cuenta, al menos en el caso de aquí, de mi casa, con mi sobrino, que mi sobrino va aprendiendo mucho. ¿Por qué? Porque hay más cuidado, porque está ahí pendiente, porque tiene pues esa confianza, la confianza ya está dada de preguntar, ¿no? Con respecto a lo que va aprendiendo. Y entonces ya hay un avance grande en el sentido de que mi sobrino va en primer semestre y ya está aprendiendo a leer, ¿no? Ya también ya lee. Todavía no comprende bien lo que lee, pero ya empieza a leer. Y eso es un avance. ¿Por qué? Porque también aquí una persona se puede dedicar a una sola persona. El profesor, si tiene 50 alumnos, pues le va a costar más trabajo, ¿no? En ese sentido de liderazgo que no necesariamente puede estar, ¿no? Que no necesariamente puede estar ahí el líder. Es decir, muchos de los profesores que están dando clases ahorita a distancia tuvieron que migrar y tienen un gran problema porque todavía no saben o no sabemos cómo manejar esto de las nuevas tecnologías y cómo trabajar a la distancia. Nos pasa como a todos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, nosotros como padres tendríamos que ir preguntando cómo podemos hacer algo con respecto a lo que nos piden que hagamos. Y ese sería un buen líder. Pero va a ser un tanto difícil en estos periodos que se logre hacer eso porque a ellos también los presionan con evidencias, con cosas que tienen que subir, etcétera, etcétera, burocracia, ¿no? Si el país o si la SEP dijera, o si no, no la SEP, sino los líderes que están abajo de la SEP, o sea, no Moctezuma, sino los líderes que están abajo de la SEP, no les preocupara tanto esos de las evidencias y les preocupara más eso de el aprendizaje significativo de los muchachos, seguramente ya hubiéramos encontrado otras alternativas para educar. O seguramente nos haríamos patos y no entregaríamos nada, ¿no? Es una arma de doble filo. Por eso es que se hacen tantas cosas para asegurar. Bien, espero que haya contestado, Avi. No sé si alguien más tiene otra pregunta. ¿Alguna preguntita? ¿Algo más? ¿No? Muy bien, Avi. Ok, bueno, si nadie más tiene una pregunta, vamos con la tarea que sería la sesión 10, que es la 3.1. Ya entramos un poco a esto, que es el liderazgo. Entonces 3.1 es el liderazgo. 3.1 es el liderazgo y 3.2 es relaciones del centro con la comunidad educativa. Relaciones del centro con la comunidad educativa. Son dos, así que, pues bueno, vamos a leer estas lecturas y yo creo que vamos a leer también la sesión 11. De esta lectura que vamos a hacer, ya entramos en materia ahorita, entonces sería para reforzar y vamos a hacer también la sesión 11, la sesión 11 que es la 4.1, la 4.1 que es concepto de evaluación. Concepto de evaluación y la 4.2 que es características de la evaluación.
características de la evaluación. ¿Sale? Entonces, de estas, ¿les parece que... Bueno, no hemos hecho infografías, ¿verdad? ¿Les parece que me hagan 2 infografías? Sí, Lick. Ok, muy bien. Entonces, se quedarían las infografías para el día jueves. Ojalá y lo puedan hacer. Y si no, de todas maneras, me los envían. Ya no los puedo revisar al 100%, pero sí los bajo y les doy una revisada. Ya no les puedo mandar una retroalimentación, pero sí son revisadas. Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Sí, Lick, hasta mañana. Hasta luego.